Muy buenos días, un saludo para todos. Vamos en este video breve a terminar la cuestión 76 que nos ha mantenido ocupados los últimos días. Vamos a hacer en este video dos artículos, el 7 y el 8, que con eso terminamos la cuestión 76. En el artículo 7 Santo Tomás se ha venido preguntando sobre cómo se da, cuáles son las características de esta unión de forma substancial y materia prima que de manera común y corriente, pero equivocada, entendemos como unión de alma y cuerpo. Y ha venido descartando distintas posibilidades de que se pueda requerir algún tipo de intermediario entre la forma substancial y la materia prima. En el artículo 7 se pregunta si el alma se une al cuerpo mediante otro cuerpo. Tal vez es ya la última de las opciones posibles que queda, que se requiera de un cuerpo ya constituido en su modo de ser físico, el que sea, para que se pueda lograr la unión entre el alma y su cuerpo específico. Creo que era Descartes el que hablaba y señalaba la glándula pineal, si no estoy mal, como punto de unión entre el alma y el cuerpo. No puedo decirles exactamente de dónde sacaba el filósofo francés esa idea o qué razonamiento lo llevaba a señalar la glándula pineal como el lugar donde la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma se unían. Pero evidentemente, desde un punto de vista aristotélico tomista, no tiene ningún sentido señalar un cuerpo físico como intermediario, porque eso sería simplemente ir alejando la pregunta. ¿Qué haría que ese cuerpo fuera un cuerpo vivo? Y volvemos al principio, a la necesidad de un principio vital. Y como nos lo explica Santo Tomás ampliamente en esta cuestión 76, ese principio vital, ese acto primero, no puede ser más que uno, si es que verdaderamente queremos salvaguardar la unidad, la identidad unitaria del compuesto ilemórfico que es el ser humano. Claro, a partir de Descartes viene todo un dualismo de mente y materia, como dicen hoy en día, que termina en últimas por llenar de argumentos a los materialistas que con el avance de la ciencia positiva acaban por tirar como inútil todo tipo de espíritu o alma y se quedan únicamente con la materia. Esa es una de las consecuencias del dualismo cartesiano, que rompe la unidad substancial del ser vivo, del ente vivo. Entonces, en este artículo 7, Santo Tomás va a responder que evidentemente el alma intelectiva o forma substancial se une al cuerpo de manera inmediata, no hay intermediario entre la materia prima y la forma substancial, y le da al cuerpo, la forma substancial, en primerísimo lugar el ser en absoluto, el acto primero, con todas las consiguientes determinaciones tanto específicas como genéricas. Y les leo este pedacito de mi libro. Como puede verse por la insistencia de Santo Tomás en los últimos artículos revisados, es este un asunto que le preocupaba bastante. ¿Cuál asunto? El asunto de la unidad, de la unicidad de la forma substancial, una sola alma, una sola forma substancial en cada individuo humano. Y es que la unidad del ser humano no es poca cosa. Y por eso Santo Tomás le dedicó buena parte de sus esfuerzos intelectuales. De hecho,
La tesis de la unicidad de la forma substancial humana es defendida por Santo Tomás no solo aquí en la Suma Teológica, sino en muchos otros escritos suyos, y en su época fue motivo de encendidos debates entre nuestro querido Tomás y muchos de sus contemporáneos, en los que aún estaba muy presente y activa la autoridad de las corrientes platonizantes. Bien, ¿y con cuál artículo acaba Santo Tomás esta cuestión 76? Con el artículo 8, en donde se pregunta si el alma está toda entera en todo el cuerpo y en cada una de las partes del cuerpo. Aquí, para Santo Tomás responder esta pregunta, bastante interesante, lo que va a hacer es distinguir, como se está preguntando si el alma está en todo el cuerpo, pues entonces va a distinguir tres tipos diferentes de todos, o tres maneras diferentes de concebir lo que es un todo. Y entonces nos va a hablar de todo cuantitativo, de todo esencial o de todo potencial. En palabras sencillas, el todo cuantitativo es el que tiene partes, como por ejemplo este libro. Tiene partes físicas que puedo señalar con un dedo, o una casa, o una mesa, o una silla, o lo que ustedes quieran. Es un todo cuantitativo en cuanto está conformado por partes perfectamente diferenciables y perfectamente señalables. Luego está el todo esencial, que son básicamente las definiciones, los conceptos con los que definimos las cosas, en cuanto que al género le agregamos la diferencia específica y conformamos entonces la definición esencial de las cosas. Y finalmente el todo también puede ser entendido como todo potencial. Es el todo que ejecuta sus operaciones por medio de diversas potencias. Entonces, un todo potencial es una cierta manera de unidad, pero que ejerce diversas funciones por medio de diversas facultades. Piensen ustedes, por ejemplo, y ojalá no me equivoque con esta comparación, pero para entender un poco eso de todo potencial, piensen ustedes en una empresa, en una organización, en un banco, donde tú entras y aunque es un banco uno solo, hay diferentes cubículos, diferentes oficinas, donde el banco, mediante diferentes dependencias y empleados y trámites, pues ofrece una diversidad de servicios. Eso es un todo potencial. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos tres tipos de todo, volvemos a la pregunta: ¿el alma está en el cuerpo, en todo el cuerpo y en todas las partes del cuerpo? O suena extraño, pero habría que decir más bien que el alma está en cierta parte del cuerpo, pero en las demás no, o está más en unas partes del cuerpo que en otras, o cómo es la cosa. Y no es tan tonto preguntárselo, es decir, no estamos ante una pregunta meramente dialéctica, vacía, de puro ejercicio intelectual abstracto, no, porque fíjense ustedes que muchas corrientes, sobre todo cercanas a las neurociencias actuales, y que todavía quieren defender cierta espiritualidad, la ubican en el cerebro. Es cierto que al final de cuentas terminan reduciendo todo a materia, pero intentan de alguna manera decir que la espiritualidad tiene su silla, su asiento en el cerebro. Y entonces uno diría, ¿y el resto del cuerpo no es ser vivo? Todo el cuerpo y cada una de sus partes no es ser viviente, ente viviente, y por lo tanto necesariamente formalizado, actualizado por un principio vital que llamamos forma substancial único. Entonces la pregunta no es tan retórica, tan vacía. ¿Qué va a contestar Santo Tomás? Pues teniendo en cuenta esta división en los tres tipos de todos, pues va a decir que evidentemente
el alma, como no tiene partes cuantitativas, no es que podemos poner ahí el alma y señalarle partes, empezando porque la forma substancial no es material, pues descartado de entrada la presencia del alma en el cuerpo por partes como si el alma tuviera partes cuantitativas. Luego quedan dos todos, el todo esencial, que son las definiciones, y el todo potencial, que es esta cierta unidad que actúa según diversas funciones. En cuanto al todo esencial, decimos que el alma es, su definición es acto primero de un cuerpo orgánico con vida en potencia. Esa es la definición aristotélica tradicional de la forma substancial humana. Entonces, de acuerdo a esta definición, de acuerdo a su ser, ¿el alma está en todo el cuerpo y en todas sus partes? Sí, por supuesto que sí. El acto primero del cuerpo orgánico con vida en potencia está desde, por decirlo de alguna manera, desde la punta de la cabeza hasta el último extremo del dedo gordito. ¿Por qué? Porque desde la cabeza hasta los pies somos, hasta nuestra última célula, ser vivo unitario, con una identidad de animal racional, desde la punta de la cabeza hasta el pie. Por lo tanto, el alma, si vamos a decir que es el acto primero y único, el acto primero del cuerpo organizado, del cuerpo orgánico con vida en potencia, pues tendremos que decir que si todo el cuerpo es cuerpo orgánico, es cuerpo vivo, es cuerpo del individuo humano, pues necesariamente todo el cuerpo está animado primariamente por ese acto primero que llamamos alma. Y finalmente, el todo potencial. Según esta tercera manera de entender el todo, el alma, aunque no tiene partes, actúa por medio de potencias. Una es la potencia intelectiva, otra es su potencia apetitiva, la voluntad, otros son los apetitos de la esfera sensible, lo concupiscible, lo irascible, de lo cual hablaremos dentro de unas cuestiones. Entonces aquí Santo Tomás va a decir que aunque el alma, por esencia, por definición, está presente y debe estar presente en todo el cuerpo, sin embargo, según sus distintas potencias, está en distintas partes. En los ojos está la potencia visiva, lo mismo en los oídos, en el tacto, en el gusto. Según las distintas potencias, el alma está ubicada o localizada. De hecho, es muy interesante que el sentido interno, que se llama cogitativa, de la cual hablaremos muy pronto en unas cuestiones siguientes, se dice o se suele aceptar hoy en día que el lugar de la cogitativa es el cerebro, por todo lo que tiene que ver con la cogitativa en cuanto sentido interno que unifica y que elabora de manera central toda la información o todo el material sensitivo sobre el cual la inteligencia ejerce su acto. Entonces, según sus diversas potencias, sus diversas facultades, el alma está en los distintos órganos, porque hay funciones, las de orden vegetativo y las de orden sensitivo, que evidentemente se cumplen o se llevan a cabo a través o por medio de órganos de los sentidos. Por lo tanto, esa función está en ese órgano específico. Entonces, según el todo potencial, sí decimos que el alma está mediante su potencia visiva en los ojos, por poner un ejemplo. Y así termina esta cuestión 76, amplia, densa, voluminosa, grande, que les invito a leer, porque la cuestión 75, donde nos explica Santo Tomás la naturaleza del alma, y luego la 76, donde Santo Tomás nos explica el modo de unión del alma con el cuerpo, son las dos columnas
que van a sostener después todas las otras cuestiones del tratado sobre el hombre. Por eso la invitación, reiterada una y otra vez, es a que estas dos cuestiones principales, primeras, sean leídas, vueltas a leer y vueltas a leer, con juicio, con meticulosidad, porque allí está el tesoro escondido que permite después dar sentido al resto del tratado.